Ahí está. Bueno, vamos a ver hoy lo que falta del capítulo 3. Hemos tenido un par de clases en el cual hemos visto fundamentalmente lo que estaba relacionado con las regulaciones microprudenciales. Lo que vamos a ver hoy, probablemente nos sobre tiempo y empecemos a ver algo el 4 de crisis bancaria. Lo que vamos a ver hoy es lo que está relacionado con las regulaciones macroprudenciales. Este es un tema relativamente nuevo. Hasta fines del 2007, 2008, 2009, no había regulaciones de este tipo. Se suponía en aquel momento que mientras todas las entidades financieras que componían un sistema estaban supervisadas adecuadamente y mantenían niveles de solidez importantes, no hacía falta ver una cuestión adicional en cuanto a lo que tenía que ver con el riesgo sistémico. Se suponía que la suma de todas las partes era igual al todo dentro del sistema, pero claramente esto no ocurrió y bueno, eso es un poco lo que desembocó en el establecimiento de estas políticas y regulaciones macroprudenciales y fundamentalmente que lo que vamos a ver concretamente en esta clase tiene que ver con los fundamentos, los motivos, los orígenes y las consecuencias que tienen este tipo de regulación. Bien, primero simplemente ver qué significa macroprudencial. Cuando hablamos de macroprudencial hablamos de políticas o medidas que tienen que ver con el conjunto del sistema financiero, o por lo menos partes significativas del mismo. Ese es el punto macro, el punto prudencial, ya lo hemos visto la clase pasada, es la de promover las buenas prácticas que tienen las distintas actividades que están dentro del sistema financiero y dentro de esas prácticas, esas buenas prácticas, esas políticas prudenciales, tiene que ver con limitar la asunción de riesgo. Es decir, la idea acá es que todos los integrantes de un sistema contribuyan a asegurar que todos los agentes actúan con precaución en la asunción de riesgos que son inherentes a la actividad financiera. ¿Qué es lo que se define como política macroprudencial? Es una definición que fue acordada por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Pagos, o Banco International Settlement, con sede en Basilea. Dice que la política macroprudencial es aquella que usa instrumentos prudenciales para prevenir la acumulación de riesgos sistémicos, limitando de esta manera su incidencia sobre la economía real a través de posibles interrupciones en la provisión de servicios financieros. Un par de cuestiones que están relacionadas con esta definición. Por un lado, habla de acumulación, prevenir la acumulación de riesgos sistémicos. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que una entidad financiera en particular tenga dentro de su balance como medida prudencial de liquidez títulos públicos o títulos valores en general. Títulos valores en general. ¿Sí? En caso de que esta entidad sufra una corrida en forma individual, ¿cómo hace para financiar esa corrida? Vende esos títulos. En general, la venta apresurada, si se quiere, de esos títulos por parte de un operador, no debería modificar sustancialmente el valor de mercado de esos títulos. Ahora bien, ¿qué pasa si todas las entidades del sistema tienen como medida prudencial de liquidez dentro de su activo esos mismos títulos?
¿Y qué pasa si todas las entidades sufren una corrida de depósitos? En ese caso, deberían salir todas las entidades a vender esos títulos al mismo momento y eso generaría una caída sustancial en el precio de ese activo, produciendo pérdidas sustanciales a las entidades y en muchos casos ni siquiera podría ser posible de liquidar esos activos, generando un riesgo de liquidez importante para cada una de las entidades y para el sistema como un todo. Por eso hablamos de acumulación de riesgo sistémico, por eso hablamos de que la política macroprudencial tiene que ver con mitigar la ocurrencia de ese tipo de cuestiones, que obviamente cuando se producen, lo que generan es el riesgo de la interrupción del producto financiero causado por la deficiencia de toda parte del sistema financiero y con un efecto importante en la actividad. Ya hemos hablado sobradamente de la importancia que tiene el sistema financiero para la marcha de la economía en un país. ¿Qué son entonces las políticas macroprudenciales y por qué existen? Esto tiene que ver con la tarea de las autoridades monetarias en cuanto a una de sus principales funciones, como ser la de perseguir la estabilidad del sistema financiero. En general, la política macroprudencial simplemente, de modo tangencial, tiene que ver con lo que es el diseño y la ejecución de la política monetaria. Está intrínsecamente relacionado a el objetivo de lograr perseguir la estabilidad financiera en un determinado país. Para esto, lo que debe hacer las autoridades monetarias es identificar los riesgos y las vulnerabilidades del sistema. Esto que hablamos hace instantes. Si todas las entidades tienen los mismos instrumentos para generar liquidez, ¿qué pasa si hay una interrupción, una disrupción en el mercado y esos títulos de alguna forma no se pueden hacer líquidos en el momento de lo necesario? Ejemplo, ¿qué pasa si un sistema financiero tiene títulos públicos? Argentina en el 2001. Y el Estado declara el default de esos títulos, por lo cual se puede liquidar. Ahí tenés un riesgo sistémico. Todas las entidades tienen que salir a vender algo en el mismo momento que nadie quiere comprar, generando un riesgo sistémico de magnitud. La manera de poder mitigar esta acumulación de riesgo es justamente mediante la adopción de políticas específicas. En el punto donde no afecte al crecimiento económico y el bienestar de los ciudadanos en general. Algunos ejemplos de los riesgos que podrían convertirse en sistémicos, por ejemplo, la formación de burbujas en el precio de los activos. ¿Qué pasa cuando en un sistema financiero el valor de los activos sube muy por encima del valor de sus fundamentos? Ejemplo que pasó en la crisis de Estados Unidos allá por el 2008, donde el precio de las viviendas, que si bien no es un activo financiero, es un activo muy sensible a la tasa de interés, es muy sensible al crédito bancario, por lo tanto es casi como un proxy a un activo financiero. Cuando, y sobre todo cuando el precio de esos activos sube exageradamente por un exceso de crédito y donde esos activos se toman como colateral de esos créditos. O riesgo excesivo por las entidades en cuanto a crédito, o endeudamiento excesivo de empresas y hogares.
Si nos ponemos a ver lo que pasó en el 2008, varios de estos, o todos estos puntos mencionados, se verificaron en forma previa a la ocurrencia de esa crisis. Por otra parte, acá, debido a, como vimos en los primeros capítulos, a la creciente transnacionalización de los mercados, donde las grandes entidades financieras participan de distintos mercados, hace falta, de alguna forma, lograr una coordinación entre todos los distintos países. ¿Por qué? Porque si un país en particular pone una regulación prudencial restrictiva, se puede dar lo que se llama el arbitraje regulatorio. Las entidades moverían sus operaciones a otro país, a otra jurisdicción, que no tenga específicamente este tipo de regulaciones o que sean mucho más laxas esas regulaciones, logrando lo que se llama tomar ventaja del arbitraje regulatorio. Y esto tiene que ver con lo que se pensó originalmente como una de las medidas para mitigar el riesgo sistémico, en esto de diseñar los colchones de capital contracíclicos. Es decir, en las buenas épocas, las entidades financieras deben generar colchones de capital para ser usados en los momentos en el cual hay alguna crisis. Y esto tiene que ver con generar un marco donde se ajusten las circunstancias locales y que exista una reciprocidad a nivel internacional. Es decir, que todos los supervisores de los distintos países apliquen un recargo similar sobre las exposiciones de los bancos en las otras jurisdicciones. Esto de modo de mitigar el riesgo del arbitraje regulatorio que mencionamos anteriormente. Y esto especialmente tiene mucha relevancia con el método regulatorio que se aplica sobre los bancos sistémicamente importantes, los bancos demasiado grandes para caer, o too big to fail, como también mencionamos en clases anteriores. Y que, como vamos a ver a continuación, tienen una relevancia sumamente importante en cuanto a la generación de riesgos de tipo sistémico. Vamos a volver a compartir la hoja, pero no me deja pasar. Profe, pasa que está en la hoja número 34, es la última, quizá por eso no le deja avanzar. Ah, me fui al último. Vamos de nuevo. Si no me equivoco, estábamos en la 7. Bien. Hay que tener cuidado con esto y mirarlo bien en detalle. Vamos de nuevo. Vimos entonces los ejemplos de riesgo que podrían convertirse en sistémicos y vamos a ver ahora el objetivo de la política macroprudencial.
En este caso el objetivo tiene que ver con el criterio de que, como dije al principio de la clase, no necesariamente no necesariamente la fortaleza, la solidez de las partes de un sistema eh, tienen que ver con que el sistema como un todo sea sólido, sino que hay distintas amenazas que deben ser adecuadamente vistas y, sobre todo, poder evaluarlas al respecto. Y no solamente esto abarca a las entidades financieras que componen el sistema financiero, sino que la experiencia del 2008 nos señaló de que hay entidades que no están dentro del sistema financiero y que por la interconexión que han tenido con dicho sistema, generaron buena parte de las causas de la crisis en el 2008. Con lo cual, no solamente la regulación macroprudencial tiene que apuntar a disminuir, a mitigar la ocurrencia, el riesgo de ocurrencia de una crisis bancaria, sino también de una crisis financiera. En el próximo capítulo vamos a ver cuál es la diferencia entre una y otra, y en el capítulo 6 vamos a ver cuáles son esos otros integrantes, esos otros sectores, perdón, de la industria financiera que están sumamente interconectados con las entidades financieras. Simplemente, a modo de título, decir que en el mundo existe lo que se llama el Shadow Banking System, o el sistema en las sombras, en las cuales distintos intermediarios no regulados por los bancos centrales y demás autoridades monetarias tienen una interrelación muy estrecha con el sistema financiero formal, generando por ese lado vulnerabilidades y riesgos desde el punto de vista sistémico. Pero de nuevo, se lo vamos a tratar más en detalle en los próximos capítulos. Por eso hablamos de que la regulación, la política macroprudencial también debe incluir a compañías de seguro, bancos de inversión, fondos comunes de inversión, fondos de cobertura, hedge funds, en la medida que estas entidades tienen de alguna forma interacción con el resto de las entidades financieras. ¿Cuál es la justificación de la política macroprudencial? Cuando hablamos del funcionamiento del sistema financiero, de algún modo tenemos que hablar de externalidades o fallas de mercado que están asociadas al funcionamiento del sistema. Por ejemplo, hay una tendencia intrínseca de los sistemas financieros a amplificar el efecto de choques exógenos, como dice Ira Firmin. Es decir, lo que vimos anteriormente, cuando existe la necesidad imperiosa de que todas las entidades al momento generen liquidez, el riesgo de que el valor de los activos utilizados para ello caiga es sustancial. Y eso, al deteriorarse el precio de los activos, lo que hace es socavar la solidez del sistema. Por eso hablamos de, como tendencia intrínseca, lo de amplificar el efecto de los shocks, porque ese shock en particular, que si afectaría a una sola entidad no sería sustantivo, en este caso, como afecta a todas, puede generar un comportamiento sistémico mucho más complicado. Una segunda externalidad tiene que ver con el precio de los activos y el crédito. Esto es, ¿qué pasa cuando
Por ejemplo, en el caso de las viviendas, el valor de esos activos que están en garantía están intrínsecamente relacionados con el valor del crédito. Es lo que se llama la relación loan to value, es la relación entre el préstamo y el valor de la garantía de ese préstamo. Eso está intrínsecamente regulado. Es decir, en la medida que haya un flujo de fondos superior destinado a esos activos, lo que tenemos es un incremento de precios importante. Y mientras más alto sea ese precio y mientras menor sea la relación, mientras mayor, perdón, sea la relación respecto al precio y la garantía, más vulnerabilidad se genera en el sistema. Es decir, hay una externalidad superior dentro del sistema. ¿Por qué otra cuestión se justifica la política macroprudencial? Tiene que ver también con no solamente las entidades muy grandes para caer, ¿sí?, las sistémicamente importantes, sino también las que están muy interconectadas para caer. Y esto, ya lo dijimos en la clase anterior, hay que tenerlo en cuenta, tiene que ver con que son muy importantes para el funcionamiento del sistema, tanto de pago como de crédito en la economía. Y si una entidad de ese tipo se cae, constituye un riesgo sistémico. Por lo tanto, ¿qué se piensa en general? De que el gobierno no debería dejar caer a una institución de esa naturaleza por el riesgo sistémico que eso generaría. Generaría de alguna forma un riesgo de contagio en forma inmediata. Por lo tanto, en muchos sistemas, ese tipo de entidades gozan de lo que se llama una garantía implícita. ¿Qué es una garantía implícita? Cuando el depositante está seguro de que una entidad de ese tipo no va a caer, claramente exacerba lo que se llama el riesgo moral casa. Estoy dispuesto a depositar en esa entidad en desmedro de las entidades más chicas porque entiendo que hay una garantía implícita de que alguien, si se cae esa entidad, no la va a dejar caer. O de última va a pagar los depósitos con preferencia a el riesgo que pudiese correr en una entidad más chica. Estos son comportamientos que deben ser de alguna forma desalentados por los reguladores, y la política macroprudencial tiene que ver con ese punto en particular también. ¿De dónde surgen los riesgos sistémicos que tienen que ver con la posterior definición y establecimiento de la política macroprudencial o las regulaciones macroprudenciales? Por un lado, hay razones que están asociadas al entorno macroeconómico, como dice ahí en la filmina. Estos básicamente están relacionados con el ciclo de crédito. Y esto está relacionado con lo que vimos de prociclicidad en la clase anterior. ¿Qué pasa cuando el crédito crece a tasas muy elevadas? Generalmente eso ocurre en un periodo de rápido crecimiento económico. Y en la época de auge del crecimiento de la economía, normalmente las entidades incurren en este exceso de crédito. Este exceso de crédito se da en parte por una relajación, después vamos a ver más en detalle, por una relajación de los requisitos de acceso al crédito. Si antes alguien lo veía feo, ahora no lo veo
lo veo más lindo y peinado, y le doy crédito a quien de otra forma no calificaría, y en muchos casos le doy mucho más crédito a quienes calificaban en forma más restrictiva en el pasado. Esto genera una vulnerabilidad dentro del sistema que debe ser de alguna forma atacada por las regulaciones macroprudenciales, como llamamos ahora. Por otra parte, existen causas estructurales del sistema financiero, que es el grado de interconexión que tienen las instituciones financieras. Hay distintas operatorias. La más simple, por ejemplo, es la operatoria de préstamo interbancario, en Argentina se llama All Money, en la cual las entidades excedentarias, es decir, con excedentes financieros de corto plazo, se lo prestan a entidades con deficiencias de fondos en el corto plazo, constituyendo una operación medianamente normal en cualquier tipo de sistema. Cuando uno, por ejemplo, escucha hablar de la tasa LIBOR, una tasa internacional muy utilizada, es simplemente la tasa que remunera ese tipo de operaciones entre bancos en la moneda que esté pactada en Londres. Esa es la tasa LIBOR, London Interbank Offer Rate, esa es la traducción. Y además de este tipo de operaciones que son muy simples, porque son operaciones de muy corto plazo, y donde podemos identificar otras como los repos. Repos es, como ya vimos anteriormente, es el diminutivo, si se quiere, de Repurchase Agreement, operaciones de pase en castellano, donde son operaciones en las cuales hay asistencia financiera de una entidad respecto de otra, colateralizada, generalmente con títulos valores. Y acá se da el caso de que hay una doble vía de riesgo. No solamente tiene riesgo el que presta los pesos de que no se los devuelvan, sino también el que toma esos pesos y pone bonos en garantía corre el riesgo de que no le devuelvan esos bonos, generando una fuente de riesgo sistémico que debe ser tratada dentro de la regulación prudencial. ¿Cuál es el enfoque de las regulaciones prudenciales? Y forma parte de una de las principales dificultades que tienen al momento de poder establecerse. Tiene un enfoque preventivo. Cuando tenemos una crisis en un sistema financiero, de nada sirve establecer medidas macroprudenciales ni microprudenciales. Cuando tenemos la crisis, lo vamos a ver en el capítulo que viene, tenemos que lidiar con ese fenómeno y tratar de resolverla de la mejor manera posible, con el menor costo posible para los contribuyentes y para los usuarios del sistema. No aplica en ese caso un endurecimiento de las regulaciones, porque si en momentos de una corrida lo que hay que hacer fundamentalmente es aflojar este tipo de regulación para que las entidades puedan ir acompañando el escenario de corrida sin que tengan incumplimientos severos que a su vez traigan problemas adicionales al sistema. Por eso hablamos que es un enfoque primordialmente preventivo. El objetivo es el de evitar o contener la acumulación de riesgo. Es algo ex ante. Esto básicamente hay que hacerlo en momentos donde el sistema financiero está sólido, la economía está muy bien, los bancos están sólidos, líquidos y solventes, y fundamentalmente rentables. Es muy
interesante para los accionistas de las entidades aplicar toda esa rentabilidad a los ejercicios en particular, porque eso le permite de una manera financiera incrementar el valor de su tenencia accionaria. Es decir, si yo soy accionista del banco XX, lo que quiero hacer es que las utilidades sean las más altas posibles para que el valor de esos títulos suban lo más posible y de ese modo poder maximizar la ganancia como accionista. Y este enfoque es totalmente contrario a ese punto. ¿Por qué? Porque al incluir este tipo de regulaciones macroprudenciales preventivas que se aplican en los buenos momentos, lo que hace es que esa rentabilidad de alguna forma disminuya. Y ahí es donde se produce el punto de conflicto entre accionistas y directores de una entidad financiera respecto de los reguladores. Recuerden que, como dijimos, toda regulación tiene un costo, ¿sí? Que debe ser de alguna manera bien comunicado en este sentido. Las autoridades monetarias, al momento de implementar una política de este tipo, deben ser lo suficientemente claras en poder divulgar cuáles son los beneficios de largo plazo que tiene su implementación, a pesar de que en el corto plazo tengan un costo tangible, explícito, para las entidades financieras. Esto de contener la acumulación de riesgo es simplemente que puede tener menor nivel de apalancamiento, puede participar de menos negocios, deben mantener mayor nivel de colateral, mayor nivel de liquidez, mayor nivel de capital, con lo cual claramente eso va en contra de los ratios que un accionista mira en el corto plazo. Dentro de este esquema simplemente es ver por dónde están en un sistema financiero normalizado como factor de inestabilidad de interconexión. Usualmente los bancos dan préstamos a los tomadores, los depositantes efectúan sus depósitos en la entidad y los créditos interbancarios son los que generan la interconexión. Pero ese es un sistema tradicional. En los sistemas actuales, dentro de la relación entre entidades, además de los call money que habíamos hablado, los préstamos interfinancieros y los RIPOS, tienes un montón de otras operatorias, específicamente productos derivados, como swaps, opciones, futuros, etcétera, que son de alguna forma opacos. ¿Por qué opacos? Porque son operatorias que se concertan entre entidades, es decir, el Banco 1 y el Banco 2, donde se asume riesgo bilateral y donde no se transan esas operaciones en los distintos mercados regulados. Por lo tanto, sino en los mercados extrabursáticos. Por lo tanto, no hay una idea cabal de cuánto riesgo asume cada una de las entidades que forman parte del sistema. Y este es un punto muy importante porque en caso de ocurrencia de una crisis, claramente, si el Banco 1 empieza a tener problemas, todos los bancos que tienen interconexión probablemente no solamente no operen más con ese banco, no solamente le sacan el crédito o la calificación crediticia de ese banco, sino también al resto del sistema. Porque como nadie sabe, ¿sí?, cuáles son las relaciones que el banco 2, 3, 4, 5 tienen con el banco 1, en ese caso, en general, entre todas las entidades, es como que se frisa, es como que se deja de operar con el resto del sistema. Por esto vamos a ampliarlo más en el próximo capítulo. Simplemente la idea de la importancia de la interconexión
como factor de inestabilidad y cómo eso impacta en las regulaciones macroprudenciales. Otro de los factores de inestabilidad que se vio específicamente comprometidos allá por la crisis del 2008 es la evolución de los pasivos del sistema financiero. ¿Cuáles son los pasivos más conocidos dentro del sistema financiero? Básicamente los pasivos tradicionales, que tienen que ver con los depósitos a la vista que realizan los individuos, los depósitos a plazo que realizan los individuos, y algunas otras modalidades de depósitos también que forman parte de ese pasivo tradicional. Eso es, en general, una modalidad tradicional que se utiliza en la banca a través de la diversificación, básicamente, es decir, una gran cantidad de depositantes generan la masa de depósitos de la entidad, dándole de alguna forma cierta estabilidad al sistema. Así que son los depósitos más estables que puede tener un sistema financiero. Pero el problema que tienen los depósitos de los individuos es que en general tienen un comportamiento que va, en cuanto al crecimiento, por debajo generalmente de un ciclo económico en el cual viene subiendo y la demanda de crédito es cada vez más activa. Es decir, generalmente en los distintos sistemas financieros, en distintas economías, los depósitos crecen por debajo, o sea, a una velocidad por debajo de los créditos. Por lo tanto, en ese caso, las entidades lo que hacen es buscar otro tipo de pasivos no tradicionales a los fines de poder cumplir con, más que cumplir, de poder fondear esta demanda adicional de crédito. Y ahí tenemos los depósitos, básicamente las corporaciones no financieras, que son los denominados depósitos mayoristas. Son depósitos que tienen un componente un poco más volátil que los depósitos de los individuos, pero que de alguna forma están relacionados con la entidad. Por ejemplo, en muchos casos, empresas que tienen relación crediticia con una determinada entidad financiera mantienen en la entidad depósitos en cuenta corriente o depósitos a plazo que de alguna forma tienen una cierta estabilidad. En cuanto la entidad le siga manteniendo la línea de crédito, es probable que ese depósito no sea retirado de la entidad. Sobre todo esto, si vemos las pymes, en muchos casos, como la entidad financiera le paga a los proveedores, le paga a los empleados, le administra la cartera de crédito por venta, etc., generalmente mantienen fondos que son muy estables dentro del pasivo de la entidad financiera. Pero de nuevo, eso tampoco es suficiente, porque estamos hablando de tipos de depósitos que están más relacionados con la actividad comercial, que, insisto, va por detrás del incremento de la necesidad crediticia. Entonces, básicamente, las entidades apuntan a lo que se llaman los pasivos no tradicionales. En general, la característica de los pasivos no tradicionales son de muy corto plazo y de riesgo o de volatilidad, mejor dicho, más elevada. Por ejemplo, los repos, por ejemplo, los préstamos interfinancieros, los COL que hablamos, o la deuda bancaria de corto plazo en moneda extranjera, que muchas entidades pueden emitir.
¿Qué otro pasivo no tradicional tienen las entidades? ¿Qué otro mercado pueden ir las entidades buscando de alguna forma conseguir nuevo financiamiento? Los depósitos a plazo, fundamentalmente de empresas que tienen, empresas institucionales, por ejemplo, compañías de seguro, administradores de fondos de pensión, fideicomisos financieros, fondos comunes de inversión, etcétera, que en general son los más volátiles. ¿Por qué? Supongamos un fondo común de inversión de money market. ¿Qué es un fondo común de inversión? Es un instrumento en el cual distintos cuotapartistas entregan dinero a una sociedad gerente para que se lo administre, de acuerdo a su reglamento de gestión, de acuerdo a las inversiones previstas en el reglamento de gestión. Una de las clases principales de fondos comunes de inversión son los que se llaman de mercado de dinero, o money market, en los cuales lo que hacen los managers de ese fondo es invertirlo en distintas alternativas y los plazos fijos de las entidades financieras y las cuentas remuneradas de entidades financieras son claramente una alternativa muy difundida en este tipo de instrumentos de inversión. Imagínense si se produce por algún cambio de normativa, como por ejemplo ocurrió el viernes pasado, en el cual a los fondos de pesos se les impide participar del mercado del dólar MEP o dólar contado con liquidación, lo que se le ha producido a esos fondos comunes es una corrida y salida de depósito de esos fondos. Y esos fondos, para poder de alguna forma financiar esa corrida de cuotapartistas, tienen que retirar los plazos fijos de las entidades, generando ¿sí? una inestabilidad de corto plazo en el fondeo de dichas entidades que sufren el retiro. Lo mismo con las entidades financieras que se financian a través de la emisión de obligaciones negociables en la Argentina o de bonos corporativos en el mundo, ya sea respaldados por activos o bonos no garantizados, que es un mecanismo que en el mundo es muy utilizado por las entidades financieras para poder incrementar su base de fondeo, pero que como los mercados de capital en general son muy volátiles, tienen en algún punto un impacto que puede ser en algún caso importante para la consecución del pasivo de las entidades financieras. Y esto lo podemos ver en esa ecuación en la cual lo que queremos ver es cuál es la importancia de los pasivos tradicionales para la entidad en función al capital de la entidad financiera. Acá tenemos la sumatoria para I, que va de 1 a n, donde EI es el capital del banco, donde ZI es la proporción de pasivos, de activos tradicionales, perdón, sobre el total de activos del banco, y N es el número de bancos del sistema financiero. Acá lo que podemos ver es que si hay un rápido incremento en los activos, en el ZI, perdón, si incrementa rápidamente el total de activos, el ZI, que es la proporción de activos tradicionales sobre el total de activos del banco, lo que va a hacer es que esto disminuya. Y, por lo tanto, eso va a implicar una mayor dependencia del fondeo no tradicional, que es el nivel de apalancamiento del banco -1 que vemos ahí al costado.
Y esto lo podemos ver con algún ejemplo puntual. Esto es en el caso de Estados Unidos, donde acá tenemos los depósitos tradicionales y los depósitos no tradicionales, que están básicamente agrupados en el punto donde habla de other liabilities, including trading liabilities, donde vemos que ha subido en forma mayor que, y esto estamos hablando del año 2015 al 2019, si esto lo hubiésemos mirado en el año 2008, la relación hubiese sido todavía más pronunciada. Es decir, la suba de los pasivos no tradicionales había sido muy superior a la de los pasivos tradicionales. Esto lo que le da al sistema financiero es una mayor volatilidad, le da una mayor exposición al riesgo sistémico y claramente la regulación prudencial, macroprudencial, perdón, lo que debe hacer es atacar justamente a este punto tratando de mitigar ese riesgo. Simplemente como resumen de lo que venimos conversando, cuando hay auge económico se dan tres características. Los préstamos se incrementan rápidamente. Los pasivos tradicionales, los pasivos tradicionales, sí, bien digo, se incrementan en forma inferior al total de préstamos, con lo cual la diferencia de crecimiento de los préstamos debe ser financiada, debe ser fondeada con pasivos no tradicionales. Y, por supuesto, el riesgo sistémico se incrementa a través de operaciones interfinancieras. Y esto nos puede llevar a un proceso complicado, como es el de deflación de deuda y espirales de liquidez. Vamos con el primer párrafo, deflación de deuda. Es el proceso durante el cual la caída de los precios de los activos afecta negativamente el valor del colateral y por ende la disponibilidad de crédito. La entidad financiera tiene, por ejemplo, previsto una línea para financiar la compra de vivienda única. Si el precio del inmueble vale 100, normalmente se le da poner el 90% del valor, 90 pesos. Ahora bien, ¿qué pasa si la relación loan to value, 90%, el aforo sería del 10%? ¿Qué pasa si hay una caída en el precio de los activos de un 30%? En ese caso, las entidades financieras tendrían un descalce importante y deberían de alguna forma frenar la colocación de crédito, por una cuestión muy simple. La mora empieza a subir y van a tener menos fondos disponibles para prestarlo, amén de las pérdidas que reflejen por el valor de las garantías y el impacto que eso tiene en el valor en la integración del capital mínimo de esa entidad. Y eso es un proceso que se va realimentando. ¿Por qué? Como hay menor disponibilidad de crédito, hay menos demanda sobre ese tipo de activos y obviamente el precio sigue bajando, sobre todo en un contexto donde ¿qué hacen los bancos cuando el tomador de un crédito con garantía hipotecaria no paga? Como en Estados Unidos se produce lo que se llama el foreclosure, es decir, el banco se queda con esos inmuebles y claramente el banco no es una inmobiliaria. El banco es una entidad financiera, con lo cual su negocio es
tomar y prestar dinero. Por ello salen a vender de manera rápida esos activos, y cuando en ese tipo de mercado todos venden y nadie compra, el valor cae mucho más, y eso, insisto, sigue produciendo un proceso donde se produce una deflación en el valor de los activos que impacta severamente en la deuda. Claramente este es un riesgo que la regulación macroprudencial debe de alguna forma tener en cuenta, porque es uno de los puntos principales de generación de riesgo sistémico, y el impacto que eso puede tener sobre las entidades en particular y el sistema en general puede ser sumamente importante, como ya lo vimos en el 2008. Con respecto a los espirales de liquidez, también es un mecanismo que puede causar tensión en el sistema financiero. ¿Por qué? Supongamos que una entidad financiera tuviese títulos públicos. ¿Qué pasa cuando el valor de los títulos públicos baja? La entidad empieza a generar una pérdida. Pero peor, ¿qué pasa si empiezan los rumores de que esos títulos, valores, pueden llegar a niveles de default? Caso de Argentina, por ejemplo, tenías un bono que valía 70, 75 y hoy vale 25. La pérdida es significativa. No hubo una corrida en los bancos argentinos, porque los bancos no tenían ese tipo de títulos. Pero si lo hubiesen tenido, tendrías un problema serio. ¿Por qué hablo de un problema serio? Cuando la gente cree que los activos de las entidades financieras no se pagan, o no sirven, o no valen, lo que hacen es retirar, en cierta forma, los depósitos. Con lo cual, fuerza a las entidades a buscar adicionalmente más liquidez en el mercado. Y como los depositantes en realidad se corren, porque en este escenario nadie está dispuesto a incrementar su posición de riesgo, eso genera más pérdidas, perdón, salen a vender activos, ese activo baja más de precio, y eso a su vez retroalimenta la caída. Eso genera más pérdida y agrava más el problema de fondeo. Y en general eso se expande a los principales participantes del mercado. Y acá tenés otro problema adicional. Cuando pasan este tipo de cosas, o sea, partamos de la base que en general las entidades financieras están apalancadas. Es decir, la relación entre la deuda versus el capital es elevada. Es la naturaleza de las entidades financieras, como vimos en los primeros capítulos. En este caso, los depositantes de los bancos lo que tratan de hacer es buscar menores ratios de apalancamiento. Con lo cual eso obliga adicionalmente a los bancos a disminuir aún más el volumen de su activo, generando a su vez más venta de colateral y, de nuevo, generando esa espiral de liquidez que lo que hace es complicar de manera severa el normal funcionamiento de un sistema en general y de las entidades en particular. Y ahí vamos a un punto importante, y esto lo tenemos que linkear con lo que vimos la clase pasada en cuanto a la resolución de los mecanismos de incremento en las regulaciones de capitales mínimos. ¿Se acuerdan que había dos modalidades de lograr un menor ratio de apalancamiento o un mayor ratio de capitalización?
o disminuyo crédito, se bajo pasivo y disminuyo crédito, ¿sí? Que es la peor de las formas, porque lo que se está haciendo es destruir crédito en la economía, o la otra es lograr de alguna forma una mayor capitalización dentro del sistema. ¿Se acuerdan que íbamos del día al 20% y que capitalizábamos 10 pesos del pasivo y con eso cumplíamos el ratio de 20 en el capital? Esta modalidad de desapalancamiento reduce el riesgo de las entidades financieras y es deseable desde el punto de vista microprudencial, desde el punto de vista individual. Ahora, ¿qué pasa cuando todas las entidades a la vez quieren disminuir su hoja de balance? ¿Qué pasa cuando todos salen a destruir crédito o a vender activos? Eso afecta claramente la actividad económica, producto de la caída de precios de esos activos y las pérdidas que eso genera, no solamente a nivel de portafolio, sino a nivel también de disponibilidad de crédito vía colateral en el mercado, sino también a una menor actividad crediticia, claramente impacta negativamente sobre la actividad económica. Y acá hablamos de inhabilidad de las entidades de coordinar sus políticas de préstamo. Y es lógico, o sea, la entidad financiera, como vimos en la clase anterior, y hablamos de las externalidades positivas y negativas. Una clara externalidad negativa de una entidad financiera es que el comportamiento individual que pueda tener en cuanto al otorgamiento de crédito sobre el resto de las entidades es de alguna forma notorio. Y claramente las entidades son competidoras entre sí, no coordinan este tipo de políticas, este tipo de actividades. En general, acá funciona lo que se llama el efecto manada. En general, todas las entidades, como compiten muy asiduamente entre sí, tienen comportamientos muy similares en los auges y en las caídas de los ciclos económicos. Por lo tanto, acá de nuevo la política macroprudencial es la que tiene que entrar para corregir ese tipo de falta de coordinación. Este sería el marco institucional. ¿Cómo quedaría dentro de el sistema financiero y económico de un país? Y cómo un evento sistémico de alguna forma lo impactaría. Acá tenemos en el círculo este grande las políticas que llevan a cabo las autoridades monetarias. Por eso hablamos de política monetaria, otras políticas, la política fiscal del gobierno, y dentro de ese marco tenemos la política microprudencial por un lado, la política macroprudencial para otro, y los mecanismos de manejo de crisis, que son los que vamos a ver en la próxima clase. Ese es un marco institucional a nivel global dentro de los distintos estamentos de la política en los distintos países. Dentro de esas políticas institucionales, ¿cuáles son los objetivos a nivel puntual? La política monetaria apunta más a los riesgos, a la estabilidad de precios. Está más sesgada a contener los riesgos de inflación en una economía. Después tenemos la política macroprudencial, que tiene que ver con el riesgo sistémico, y la microprudencial, que tiene que ver con el riesgo de las instituciones financieras en forma particular. Y entre todas, ¿sí?, lo que hacen es
lograr de alguna manera el objetivo de estabilidad financiera del Banco Central. Fíjense que hablamos la clase pasada, no, hace 2 clases atrás, de la coordinación que debería haber entre la política monetaria y la estabilidad financiera. Y acá está claramente reflejado cuál es el nexo principal entre ambos tipos de política. Entrando ya más de lleno en cuáles son los requisitos que se necesitan para la implementación de una política macroprudencial, tenemos lo siguiente. Por un lado, la identificación, análisis, seguimiento del riesgo sistémico. Eso debe ser establecido en función del acceso a la información relevante y al uso de conocimientos por parte de los reguladores. Es decir, para poder lograr un marco efectivo, claramente los reguladores deben contar con acceso a la información relevante. Este acceso a la información básicamente lo van a lograr en función de la calidad y la integridad de la información que las entidades financieras estén obligadas de alguna forma a entregar a los reguladores. Por eso tiene que ver con el cúmulo de información, es decir, los regímenes informativos que los distintos bancos centrales obligan a las entidades a cumplir, está claramente en esa relación. Bien, por otro lado, y en esto de tener un marco efectivo, tenemos el punto de generar un mandato que esté claramente identificado, que tenga incentivos para lograrlo y que haya obviamente rendición de cuentas. Esto es el uso oportuno y efectivo de los instrumentos macroprudenciales. Cuando hablamos de mandato fuerte y claro, acá tenemos un problema, porque las entidades financieras, en este caso, para poder cumplir con, no entidades financieras, los bancos centrales, para poder cumplir con el objetivo de lograr establecer una regulación en los momentos donde la gente en general no percibe que fuese necesario. ¿Por qué? Porque normalmente la economía está bien, normalmente los créditos fluyen, normalmente hay una mayor generación de empleo, hay una mayor demanda agregada en la economía, mayor producción, etc. Entonces, eso se percibe como una carga, como un problema. Por lo tanto, esa decisión política y ese incentivo para actuar tiene que estar claramente identificado y, por supuesto, tiene que haber un mecanismo de rendición de cuentas, justamente porque la demanda de la sociedad en ese caso va a ser relevante. Es decir, ¿por qué me obligas a frenar el crecimiento? Tenés que tener, digamos, una justificación y un nivel de control y de divulgación que sea razonable. Bien, y por último, uno de los temas que son muy relevantes a nivel de banca central y de supervisión tiene que ver con la reducción de brecha y sobreposición de responsabilidades y la preservación de autonomía de la institución, que es lo que se llama el problema de agencia en muchos de los distintos marcos políticos. ¿Qué pasa cuando, como en el caso de Estados Unidos, hay distintas instituciones que de alguna forma tienen responsabilidad parcial sobre determinadas cuestiones? Ejemplo, la Reserva Federal supervisa a los bancos, pero
hay un ente en particular que supervise el otorgamiento de los préstamos a individuos. Y hay otro ente en particular que supervisa la relación de los bancos con lo que llaman los primary dealers. En ese caso, es muy difícil ponerse de acuerdo, ¿sí? Y se producen brechas regulatorias y vacíos regulatorios entre las distintas entidades. Por eso es imprescindible que haya coordinación efectiva entre las agencias. Y esta coordinación tiene que ver también, en el caso de Estados Unidos, no solamente con las autoridades monetarias, sino también con el Tesoro, con las autoridades fiscales y con, por ejemplo, la Security and Exchange Commission, que es la comisión nacional que regula, supervisa los mercados de capitales. Dado que en muchos casos las fuentes de inestabilidad a nivel sistémico tienen que ver con activos que son negociados en los distintos mercados, es necesario de alguna forma que todos participen, o sea, todos estos organismos, todas estas instituciones participen en el establecimiento de las regulaciones macroprudenciales. Medidas a adoptar, vamos un poquito más rápido. En general, requisitos de capital adicionales que pueden variar a lo largo del tiempo y ser mayores para algunas entidades, en general las de importancia sistémica, es decir, aquellas cuya quiebra puede generar una onda expansiva en el resto del sistema. Básicamente, la política macroprudencial en general apunta a mayores niveles de integración de capital. Es decir, lo que buscan es sobrecapitalizar los bancos, lo que buscan es, de ese modo, disminuir el riesgo, mitigar el riesgo de ocurrencia, de eventos inesperados que impacten claramente sobre los activos de las entidades. Pensemos en la actualidad. Si bien hoy en los mercados de capitales no se ven en general caídas de precios estrepitosas, sí un poco en las acciones, no tanto en lo que es la renta fija, lo que no sabemos a ciencia cierta es si todos los instrumentos y programas del FED y del Tesoro van a dar resultados y cómo eso va a impactar en el portafolio de crédito de los bancos. Imagínense, el petróleo bajó de 50 a 2. ¿Qué pasa si una entidad financiera tiene préstamos otorgados a una petrolera? Y esa petrolera, si no tiene ayuda externa, va a tener muchos problemas para poder pagar ese crédito. Ahora pensemos en qué pasaría si todas las entidades financieras de un país tienen exposición grande a la industria petrolera. En ese caso tendríamos claramente un problema sistémico. En ese caso, una buena política macroprudencial que les hubiese hecho constituir colchones de capital con anticipación para poder absorber estas pérdidas inesperadas, claramente es una pérdida inesperada. ¿A quién se le podía ocurrir una caída del 80% en el precio del petróleo desde el principio de año a la fecha? No estaba dentro de las cartas, no estaba dentro de ninguno de los modelos matemáticos. Es casi como se dice en la jerga financiera, la ocurrencia de un cisne negro, algo que ocurre una vez cada X años. Pero bueno, eso ocurrió y lo que vamos a ver ahora es si es suficiente para mantener la solvencia de los sistemas financieros, si es suficiente el recargo de capital que a partir de las regulaciones macroprudenciales se impuso sobre las entidades financieras.
Pero no solamente las medidas tienen que ver con estos recargos de capital, también se pueden imponer restricciones a las actividades de las entidades financieras. Por ejemplo, fijando condiciones en los préstamos hipotecarios. ¿Cómo? No es lo mismo, no es lo mismo que desde el punto de vista normativo una entidad financiera pueda dar préstamos hipotecarios con una relación loan to value, una relación precio-valor del inmueble de 50%, es decir, por un inmueble que vale 100, le doy 50 pesos, que como ocurrió en el pico de la euforia de los años previos a la crisis del 2008, esta relación era el 110%, te daba 110 pesos por un inmueble que valía 100, con el riesgo que eso trajo aparejado. También podría fijarse un límite a la cantidad de compradores de vivienda, simplemente dando ejemplo. En aquel momento también se cometió el exceso de que a cualquier persona que justificaba, ni siquiera justificaba, que llenaba una planilla donde decía cuánto ganaba, le daban un préstamo para comprar 1, 2, 3, 5 viviendas. Claramente muy por encima de sus posibilidades de pago. A los fines de que los reguladores puedan imponer estas políticas macroprudenciales, se dan algunas paradojas. La primera, la más simple y la que ya vimos a lo largo del dictado de hoy, es la falacia de composición. Es la idea que un sistema es más que la suma de sus partes. Esto normalmente, o sea, no es necesariamente cierto dentro del sistema financiero, como ya lo hemos comprobado claramente. La segunda es la paradoja procíclica del crédito, que también algo hemos hablado. Esto tiene que ver con lo que decían de que el banquero te presta el paraguas cuando hay sol y te lo quita cuando llueve. Y es más o menos eso. O sea, generalmente hay mucho más crédito disponible cuando el sistema en su conjunto tiene menos necesidad de mismo. Por lo tanto, como la gente no tiene necesidad de tomar crédito, lo que hacen en general los bancos es disminuir los requisitos de acceso, generando de alguna forma modelos de riesgo mayores que cuando viene la crisis se notan o se traducen, mejor dicho, en pérdidas sumamente importantes en los balances de las entidades financieras. La paradoja de la inestabilidad financiera. Y este es un tema interesante que lo trataron algunos economistas con cierto renombre como Reinhardt, Rogoff. La paradoja significa que la estabilidad genera inestabilidad. ¿Qué estoy diciendo? Parecería un trabalenguas. Cuando el riesgo parece bajo, en general, los distintos mecanismos de análisis del riesgo se cambian, es lo que dice ahí abajo, lo que se alude como esta vez diferente, cuando se cambian las métricas de evaluación. Es donde, por ejemplo, los premios por riesgo disminuyen. Es cuando, por ejemplo, en el mercado americano, los bonos, el mercado se llama high yield, los bonos de alto rendimiento. Antes eran bonos basura, pero como no eran muy marketinero el nombre, lo cambiaron por de high yield. Cuando un bono de high yield rinde 100 basis, es decir, 1% o 1,5% sobre el bono del Tesoro de Estados Unidos, claramente hay una percepción del riesgo que en el largo plazo puede ser muy complicada
Y de hecho que uno de los primeros activos que sufrieron en la crisis esta del coronavirus fue esa clase de activos que el premio se fue de 1 a 6 o a 7, con la consiguiente pérdida en el valor de esos activos. Si él esta vez es diferente, si no viene acompañado de algún mecanismo que cambie la productividad, ejemplo, los ferrocarriles allá por 1700, donde claramente cambió, o el invento de la máquina a vapor, 1800 y pico, que son o la internet en fines de los 90, son instrumentos que claramente cambian la productividad del sistema y que eso sí puede generar mediciones de riesgo difíciles de evaluar. La paradoja política de la medida anticíclica, que también ya hemos hablado, se deben tomar en el momento donde menos interés político hay para implementarlo. Por lo tanto, son medidas impopulares que se toman en momentos donde la economía va bien, en momentos de bonanza financiera. Eso también, de alguna forma, restringe la aplicación de este tipo de políticas. Y por último, la paradoja de la legitimidad. Hemos hablado a partir de la independencia del Banco Central, donde la política es para los políticos y la política monetaria y la estabilidad financiera es para los técnicos, o los tecnócratas, como se le dice de una forma quizás un poco más despectiva. En este caso, la política no está de acuerdo en general con tomar este tipo de alternativa. Y fundamentalmente es difícil de despolitizar esta cuestión. ¿Por qué? Porque de alguna forma se le está otorgando poder obviamente poder reconciliar a los banqueros centrales, que claramente no son elegidos por el voto popular. El político tiene cada X tiempo, en Argentina cada 2 años, que rendir examen en las urnas. Por lo tanto, este tipo de medidas normalmente les complica ese tipo de elección. Y ven desde algún punto como que los tecnócratas no tienen ese problema y por ende toman medidas que, si bien en el largo plazo, insisto, tienen sus beneficios, es difícil de percibir en el corto plazo ese beneficio. Los instrumentos macroprudenciales en general, o sea, tienen que ver con poder de alguna forma medir el riesgo calibrado a través del ciclo. Una de las críticas que se le hace a los distintos mecanismos de Basilea es justamente el hecho de que mantiene en general una exigencia constante independientemente del ciclo, cuando lo que se trata en la actualidad es de buscar que en la medida que el ciclo económico sea más expansivo, donde el crédito suba, que automáticamente vaya subiendo esa exigencia de capital, es decir, vayan generándose los colchones de capitales necesarios para que cuando viene la crisis se puedan ir liberando y acompañando ese tipo de medidas. Esto viene acompañado con estándares de liquidez y de fondeo, es decir, de alguna forma generar niveles de no solamente de cantidad en cuanto al fondeo, sino también de calidad. Por ejemplo, el ratio
de, eh, de activos de calidad de las entidades que el LCR, que de alguna forma pueda asegurar que las entidades tengan en su activo instrumentos que sean de alta calidad y que sean totalmente monetizables para, por ejemplo, poder cumplir con un escenario de caída de situación de estrés de los depósitos de los próximos 30 días. Instrumentos a nivel de colateral también en cuanto a lo que ya hablamos de loan to value, límites a la concentración de riesgo, así que los distintos mecanismos para que las entidades no concentren riesgos en pocas manos, ya sea en su cartera activa como en su cartera pasiva, restricción a la distribución de utilidades. Uno de los principales puntos de discusión en estas cuestiones tiene que ver con la modalidad que en general todas las entidades financieras prevén, que es el de recompensar a los accionistas mediante el pago de dividendos en efectivo en forma periódica. Lo bueno, eso es bueno para los accionistas, eso es malo para la institución, porque estaría de alguna forma disminuyendo su capacidad de autogenerar nuevo capital. Y así mejorar la solidez de la entidad. Prohibir no es una medida adecuada, si en general se puede restringir la distribución de dividendos en función del ciclo y en función de determinadas circunstancias que van ocurriendo a lo largo de la actividad de las entidades. Para ir resumiendo y para ir terminando, ¿cuáles son las diferencias entre las regulaciones macroprudenciales y las microprudenciales? Como objetivo inmediato, la macroprudencial apunta a limitar el peligro de una crisis sistémica. La microprudencial, el peligro de caída de instituciones a nivel individual. El objetivo final, en cuanto a la política macroprudencial, es evitar los costos para una economía que puede tener una crisis sistémica. Mientras que la microprudencial apunta básicamente a proteger al depositante, sobre todo al pequeño depositante, como vimos en la clase pasada. ¿Cómo se caracteriza el riesgo? En la macroprudencial depende del comportamiento colectivo, es endógeno. En cambio, la microprudencial depende más del comportamiento de los agentes individuales, es exógeno. ¿Cómo impactan las correlaciones y exposiciones entre las entidades financieras? Muy importante en la macro, es irrelevante en la micro. ¿Sí? Y por último, la calibración de los controles. En el caso macroprudencial es top-down, es decir, de arriba hacia abajo, mientras que en la micro es al revés, el bottom-up, es de la micro desde la institución en forma individual para arriba. Esto ya lo vimos al principio cuando se chispoteó el archivo, así que bueno, de todos modos no altera de ningún modo la exposición. Con esto terminaríamos la clase de hoy. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta que quieran revisar.